habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Amén y amén. Un poquito larga esta palabra, pero quería leer toda esta parte y quería enfocarme en el versículo 15 y en el versículo 16 de Romanos 9. Nuevamente, si por favor me puedes acompañar. Dice el 15: pues a Moisés dije, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén y amén. La semana pasada que estuvimos en la vigilia, fue un tiempo muy tremendo, muy glorioso, donde el Señor nos confirmó algo tremendo, porque viene un regalo especial para este tiempo y para esta iglesia y para los adoradores. Viene un regalo tremendo, un regalo poderoso para este tiempo, sobre este lugar y para los adoradores. Pero algo que el Señor me hablaba hoy específicamente, y es el título que le quiero dar a esta palabra: gracia y misericordia nos alcanzarán. Y el Señor nos dio una palabra porque venimos orando con Valen, con Tatis, con mi esposo, del nombre que se le va a dar a la banda de la iglesia, porque no va a ser igual. Bueno, ellos son la cobertura de Avivamiento Betel, pero esta banda va a tener un nombre, porque va a ser diferente y porque el Señor ya me ha mostrado a dónde quiere llevarlos a ellos. Porque cuando llegamos acá había una promesa sobre este lugar, que el Señor levantaría a los jóvenes y a los niños para un avivamiento. Y yo lo he creído y lo creo de lo que Dios va a hacer. Y Dios me dio una palabra muy especial. Y es esa gracia y esa misericordia. Y estuve averiguando, por lo que el Señor nos venía guiando, acerca de la palabra Gesed. Gesed bíblicamente no tiene una traducción específica, pero encontré que Gesed significa amor, llena de misericordia, bondad, gracia, y este fue el que más me gustó: pacto de Dios con su pueblo. Y cuando yo estudiaba esta palabra me pareció impresionante, porque dice el Señor que no es del que más corra, y la palabra gracia se ve en toda la Biblia, está en toda la palabra gracia. Y es esa gracia que Dios quiere derramar en nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos, porque a veces somos infieles, le fallamos al Señor, pero está esa gracia, está esa misericordia sobre nosotros. Dios escogió al pueblo de Israel, aunque no lo mereciera. Y en este capítulo de Romanos estaba Pablo disertando a las personas que estaban a su alrededor de lo que Dios quería hacer en ellos, de cómo Dios había escogido al pueblo de Israel y por qué lo escogió. Y a veces nos podemos preguntar, pero Dios, ¿por qué me escogió? Si, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo? Moisés decía eso: pero Señor, yo soy letardo, no sé hablar, soy tímido, soy tartamudo, pero sin embargo Dios me escogió. Diga conmigo: Dios me escogió. Diga conmigo fuerte: Dios me escogió. Amén. No sabemos por qué lo hizo, pero el Señor lo hizo, así como hizo con el pueblo de Israel. Y no es el que corre, dice esta palabra, dice este versículo, pero dice el Señor que así nosotros nos esforcemos en cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Mira, tú puedes estudiar mucho y no quiere decir que no lo hagas. Nos debemos preparar, porque el Señor nos llama a estar preparados y listos cuando el Señor nos quiera usar. Pero dice que por más que corramos, nos esforcemos, trabajemos, luchemos, si no está esa gracia, todo va a ser más difícil. Pero también hay momentos de dificultad donde nosotros anhelamos esa misericordia. Tú trabajas, te esfuerzas, pero cuando Dios pone la mirada sobre los suyos, a mí me impactaba esta parte, cuando Dios pone la mirada sobre ti, no hay nada que pueda detener esa gracia y esa misericordia, porque Dios puso esa mirada sobre ti. ¿Por qué? Porque Él miró tu corazón
y Dios se compadece de nosotros. El favor de Dios es tan especial que hace que los procesos se aceleren. Es el don de Dios sobre nosotros, donde Él sopla sobre nuestras vidas, donde Él declara una palabra sobre nosotros, donde Él abre la puerta que Él quiere. Me impactaba porque a veces nosotros queremos abrir muchas puertas. No, la bendición está por acá, abro esta puerta. Entonces la bendición no está por este lado, abro esta otra puerta. No, yo puedo abrir muchas puertas, pero si dejo que el Señor abra esa puerta por mí, que es la puerta de la gracia y de la misericordia, entonces vamos a comenzar a vivir realmente en el propósito de Dios. Moisés, él tenía una promesa en su vida. Dios lo había llamado, Dios lo escogió, así como el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Él escogió a Moisés para salvar a su pueblo, pero tuvo que prepararlo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuántos han leído el libro de Éxodo? Donde Dios tuvo que preparar a Moisés de una manera tremenda. Lo pasó por el desierto, lo sacó de Egipto, pero tuvo que procesarlo y tuvo que él vivir ese proceso precisamente para llegar a alcanzar esa gracia y que Dios pusiera su mirada sobre él. De repente escuchó la voz de Dios y entonces vino una orden, dice la palabra. Moisés escuchó la voz de Dios. Mira lo que hace la gracia y la misericordia. Nos hace ser sensibles a la voz de Dios, estar alertas, estar atentos, estar sensibles cuando Dios nos habla y cuando Dios no lo hace. Y el favor y la gracia del Señor vinieron sobre Moisés y él fue tomado, él fue escogido y el Señor lo llevó a cumplir su propósito. Fue usado para liberar a su pueblo, pasó ese proceso de liberación del pueblo de Israel y Dios cumplió su plan sobre él. Y ya vamos a mirar más adelante, porque el Señor me hablaba acerca de cómo alcanzamos nosotros esa gracia y cómo estamos en el lugar correcto para también alcanzar esa misericordia. Amén. Yo me preguntaba cómo hizo José, el hijo de Jacob, cuando fue procesado, cuando estuvo en la cárcel, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando él tal vez tuvo que preguntarse en su corazón, pero Señor, tú me diste una palabra, tú me dijiste, Señor, que me ibas a bendecir, tú me dijiste, Señor, que aún mis hermanos, mis padres se postrarían delante de mí, Señor, tú lo dijiste. Yo me imagino el corazón de José, porque como él era tan niño, tenía 17 años en ese momento, y bueno, pasó muchos años, más o menos 16 años antes de que él fuera escogido como segundo al mando de Faraón. Y hay momentos donde la esperanza en nosotros se va y decimos, pero ¿y Dios cuándo va a cumplir lo que Él dijo? ¿Cuándo esa gracia y esa misericordia y ese favor de Dios va a estar sobre mi vida? Daniel también tuvo que pasar un proceso muy difícil. Yo les hablaba ahorita a los muchachos de Daniel. Y Daniel fue un joven que también fue llamado a muy temprana edad, porque fue escogido de Dios. El Señor lo miró con misericordia y con gracia. Y cuando Daniel se encontraba en el foso de los leones, Daniel pudo decir igual que José. Porque es ahí donde en el momento de la prueba y en el momento de la dificultad nos acordamos del Señor. Nos acordamos, ¿será que yo merezco esa gracia? ¿Será que yo merezco esa misericordia? Y en una noche, Daniel pasó de estar en el foso de los leones al otro día ser honrado y ser libertado y declarando que el Señor Dios era el único Dios sobre el pueblo de Israel. E hizo que aún el mismo rey Nabucodonosor se diera cuenta que Dios era el único Dios y lo exaltó, dándole la gloria y la honra. Y es lo que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros haga, que guardemos nuestro corazón en el momento de la prueba, que miremos hacia ese destino, a ese favor que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios se puede acordar de nosotros en cualquier momento, ¿sí sabían?
En medio de la cárcel, Dios se acordó de José. En medio del foso de los leones, Dios se acordó de Daniel. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu prueba? ¿O cuál es tu dificultad en este momento? El Señor en cualquier momento se puede acordar de ti. Y en ese momento es donde el Señor cambia nuestro destino. En ese momento, cuando Dios se acuerda de nosotros. Pero algo impactante, Dios no se va a acordar en el momento cuando, ay Señor, pero ¿por qué? Y empezamos a quejarnos y empezamos a juzgar y empezamos a salirnos del propósito de Dios. No, es el momento donde nosotros nos aseguremos que Dios está sobre nosotros. Amén. Me gustaría que por favor me acompañaran. Vamos a estar estudiando un momento Éxodo 32, 33 y 34. Vamos a leer solo unos versículos. Vamos a Éxodo 33 primero. Dice la palabra del Señor. Vamos a Éxodo 33 del 10 al 11. Me encantó esta palabra porque en todo este libro de Éxodo, y los invito a que por favor ustedes lo puedan estudiar en su casa, Éxodo 32, 33 y 34, en todos estos capítulos la palabra de gracia siempre se manifiesta y la palabra de misericordia siempre se manifiesta. No especifica la palabra Jesé, que significa gracia y misericordia, pero en todos estos capítulos, en estos tres capítulos, se ve precisamente esa gracia y esa misericordia. Dice Éxodo 33, 10 y 11, dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué? Y adoraba. Bueno, dependiendo de la versión. Pero me encanta esta parte porque aquí hablaba de los adoradores. Dice: y estaba a la puerta del tabernáculo y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y se volvía al campamento. Pero, diga conmigo, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Nosotros necesitamos asegurarnos que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Amén. ¿Cómo yo me aseguro de que mis ojos o que los ojos del Señor están puestos sobre mí? Cuando yo hago lo que hizo Josué. Josué decía, Moisés estaba en su tiempo de oración, en su tiempo de comunión. Josué fue el descendiente de Moisés que Dios le entregó la responsabilidad de seguir adelante con el pueblo de Israel y llevarlo a esa tierra de bendición. Pero dice que cuando Moisés terminaba de hablar con el Señor cara a cara, él se iba a descansar, yo me imagino. Pero dice que Josué no, y dice el joven Josué, o sea que en ese momento Josué todavía estaba a temprana edad, y decía que a él le gustaba estar en la presencia del Señor. Él estaba a la puerta, él no se alejaba. Y nosotros necesitamos asegurarnos que los ojos de Dios no se van a ir de nosotros. O sea, que ninguna de mis actitudes, de mis acciones, de lo que yo hago van a molestar al Señor para que Él quite su mirada de mí. Porque la gracia y la misericordia pueden venir en cualquier momento sobre mi vida. Pero si el Señor quita su mirada de mí, es porque yo no estoy en el lugar correcto. No estoy en el lugar de su presencia. Josué hizo algo poderoso y fue que siempre se aseguró de estar en la presencia del Señor. Amados, jóvenes, niños, todos los que estamos acá, necesitamos asegurarnos de estar en el lugar correcto, de estar
allí buscando al Señor, de buscar esa presencia, de caminar en ese propósito divino que el Señor nos está llamando. Pero luego dice en Éxodo 33, ahí mismo, pero en el versículo 13 y 19, dice: ahora pues sea hallada, a tocar leerlo con mi celular. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira esta gente que es pueblo duro. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando estábamos adorando ahorita, me pareció muy tremendo, porque el Señor nos dice: mi presencia irá con ustedes. Y Dios busca precisamente caminar con cada uno de nosotros. Dios busca que nosotros lo tengamos siempre a Él en cuenta. Aquí el Señor le estaba hablando a un pueblo duro de cerviz. O sea, a veces nosotros nos decimos: ¿a qué se parece? A veces nosotros somos duros de cerviz. ¿Cuál es la cerviz? Acá, ¿cierto? Usted se ha visto o se ha notado cuando usted trabaja mucho, cuando usted está estresado, que esto se pone duro, que a veces usted dice: no, venga, me soba un ratico. Ya es que trabaja con estética, debe saber cómo es esta parte cuando se endurece. Y dice que ellos son duros de servicio. O sea, era difícil que una persona se inclinara ante Dios y buscara esa presencia y buscara. Esto significa humillarse. Cuando Dios dice duros de servicio, es que son duros de esta parte. O sea, no tenemos esa capacidad de humillarnos. Cuando tú te sometes al Señor, cuando tú haces que tu vida sea ese lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar y tú te humillas, la presencia de Dios viene sobre ti. Por eso el Señor les decía: mi presencia irá contigo. ¿Cuántos quieren caminar con la presencia del Señor? Amén. Amén. Yo quiero caminar siempre con la presencia del Señor, y a veces cuando le fallamos por X o Y motivo, por diferentes circunstancias, mi oración es: Señor, no quites tu Santo Espíritu de nosotros, no te apartes de nosotros, ten misericordia, Señor, de nosotros. Pero sigue diciendo en el versículo 14, dice Dios, versículo 14 del mismo de Éxodo 33: y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué nosotros conoceremos que nosotros hemos hallado esa gracia del Señor? Cuando nosotros nuevamente hacemos lo que hacía Josué: estar allí en la presencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios. A veces no sabemos descansar en Dios. A veces tomamos todas las cargas de todos y de todo y las llevamos en nuestra cerviz o en nuestro yugo, y hacemos que esas cargas endurezcan nuestro corazón y no nos dejen ir a buscar la presencia del Señor. Y Dios en este tiempo quiere hacer nuevas todas las cosas. Dios quiere transformarnos, Dios quiere derramar algo especial en nosotros. Pero a veces nuestra falta de comunión con el Señor, con esa presencia de Dios, hace que nosotros no seamos vistos por el Señor, y esa gracia y esa misericordia se demoran. ¿Qué es gracia? Es un regalo. ¿Qué es gracia y misericordia? Es un don que Dios quiere desatar sobre nosotros, pero necesita el Señor que aprendamos a tener esa comunión y andar en ese propósito precioso del Señor. Amén. Luego dice el versículo 17 y 18: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Me encantó esta palabra.
que le decía a Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Amén. Y sé que a veces, o a muchos, ya la hemos visto, pero queremos, yo le digo al Señor: Señor, pero yo quiero más. Y no son esas cosas materiales o físicas, sino es su presencia, es su gloria sobre nosotros, es esa llenura. No sé si usted lo ha sentido estos últimos días, donde hemos visto unas manifestaciones hermosas del Señor, donde Dios nos está dando como un pasabocas de lo que Dios quiere hacer. Pero si nosotros experimentáramos, pero si nosotros abriéramos nuestro corazón y empezáramos a caminar en ese propósito, en esa gloria preciosa, en lo que Dios quiere hacer en nosotros, miren, es sobrenatural. Y eso era lo que buscaba Dios sobre su pueblo, es lo que Dios busca sobre nosotros. Dios busca corazones que ardan. ¿Qué es un corazón que arda? Que anhele la presencia. Cuando tú la anhelas, el Espíritu Santo viene. Tú no me puedes decir: ay, pastora o pastor, venga, ore por mí a ver si yo siento. No, eso no es así. Eso es que tú lo anheles. Yo puedo orar para que el Espíritu Santo venga y te toque y te ministre, te sane, te restaure, te libere. Pero si tú no lo anhelas en tu corazón, si tú no lo deseas, nada sucede. Tú tienes que empezarlo a anhelar. Josué estuvo a la puerta y vuelvo y reitero, es lo que más me impactó de lo que hacía Josué. Porque su líder se iba a dormir, a descansar, pero él decía: no, yo quiero más. O sea, Josué andaba con Moisés de noche y de día, porque él anhelaba esa gloria de Dios. Él quería recibir más del Espíritu Santo, más de esa presencia. Luego dice en Éxodo 34, 9 y 10. Éxodo 34, 9 y 10. Dice el Señor: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y él le contestó: he aquí, yo pongo pacto delante de tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén, amén. Esta es una palabra poderosa, mis amados, porque Dios le dice a Moisés: tú has hallado esa gracia. Y Moisés le reitera: Señor, pero ¿cómo he hallado esa gracia? Dime, muéstrame cómo la he hallado. Dime, Señor, dame una señal de que yo he hallado esa gracia. Yo quiero ver esa gracia, Señor, en mí, en este pueblo que tú estás. Porque hubo un momento donde Dios tuvo que ser un poco duro con el pueblo, porque Él dice: fueron duros de cerviz. Y en muchas ocasiones Dios quiso destruir este pueblo. Pero Moisés se presentaba con esa humildad de corazón y le decía: Señor, pero ten misericordia, porque es que, Señor, es tu pueblo, tú los sacaste, tú los creaste. Señor, ¿dónde está tu misericordia? Él clamó al Señor por esa misericordia, y el Señor le contesta: yo hago pacto. ¿Qué es Gesed? Pacto con el pueblo de Israel. Dice: y yo hago pacto delante de todo tu pueblo, Avivamiento Betel y cada familia que representa, y aún San Antonio. Yo hago pacto por la misericordia, por el amor y la compasión que Dios quiere tener con nosotros. Él hace pacto, y dice el Señor: y haré maravillas en toda la tierra que ninguna nación alguna ha visto. Y dice: y será cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor haga cosas poderosas sobre sus vidas? Amén. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero que tú hagas cosas poderosas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre todo lo que yo soy. Dios hace las cosas nuevas.
Y Dios es un Dios de pactos. Y el Señor cumple sus promesas. Amén. Quiero que por favor nos pongamos en pie, vamos a orar. Y vamos a adorar al Señor un momento con esta adoración. Y tú le vas a decir: Señor, yo quiero que tú hagas todo nuevo. Señor, tal vez yo he hecho las cosas en mis fuerzas. Habla un momento ahí donde estás con el Señor y dile: Señor, hoy te rogamos que tú hagas algo nuevo, que tú hagas, tal vez hoy tengas que decirle: Señor, yo quiero que hagas un pacto nuevo conmigo. Que si he dejado tu presencia, si me he alejado de ti, si he dejado que otras cosas llenen mi corazón, hoy tú le vas a decir: Señor, haz algo nuevo. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, ven y haz eso nuevo en mí, Señor. Ven y trae tu presencia.